Bien, entonces aquí me especifica y me dice que el propósito de esta capacitación es que las personas logren conocer y actuar en un siniestro de incendio, o sea, cómo realmente nosotros vamos a actuar en el momento de cuando se manifiesta un incendio, ya sea en un entorno laboral o en una industria. Y no tiene que ser específicamente en una industria, sino que también puede ser en nuestro hogar o puede ser en otro destino donde nosotros nos encontremos, cómo realmente nosotros podemos combatir lo que es un fuego, cómo realmente nosotros vamos a actuar en caso de que se manifieste un siniestro de incendio en un entorno laboral. Entonces, definiciones de lo que es un incendio y su característica, las medidas para la prevención de incendios que nosotros la vamos a ver también, que el participante adquiera los conocimientos básicos de extintores y su uso de acuerdo al tipo de fuego. Le especifiqué hace un momento que nosotros vamos a ver el día de hoy cuáles son los tipos de fuego que nosotros podemos tener también. Prevenir riesgo a su persona, identificar riesgo con materiales peligrosos y qué hacer en caso de una emergencia. Esto es lo que nosotros vamos a ver el día de hoy. Y yo tengo aquí como introducción que me dice, ¿sabía usted que la causa principal de destrucción de una empresa o industria es un incendio? ¿Por qué? Porque me dice que de 10 empresas que han sufrido algún incendio, 7 de ellas han desaparecido en su totalidad. Pero ¿por qué realmente es que pasa este tipo de situación? Bueno, primero es porque quizás no tenemos un personal competente, un personal que quizá tenga los conocimientos correspondientes. ¿Qué hacer en caso de una emergencia? Quizá en una empresa no capacitan al personal, ni siquiera le dan las orientaciones correspondientes de cómo actuar en caso de una emergencia, cómo utilizar el extintor, también en caso de que se presente un fuego, también. Entonces, esto también es lo que conlleva a que de un fuego que se manifieste en una empresa pase a ser lo que es un incendio. ¿Por qué motivo? Porque de 10 incendios que se manifiestan en una industria, 7 de ellos inician como un fuego, pero por la falta de control que haga o por la falta de conocimiento de cómo controlar este fuego en el dicho lugar, se genera y se propaga y llega a generalizarse lo que es un incendio. Esto es lo que pasa. Entonces, por eso es que lo más recomendable es, primero, nosotros capacitar el personal en el uso de extintor, orientar el personal y crear lo que son grupos de apoyo, los grupos de apoyo que son los guías para estas personas que quizás se logren estar expuestos a lo que es un incendio. Estos grupos de apoyo por vía a capacitaciones ya se le brindan los conocimientos correspondientes de cómo guiar a estas personas por rutas seguras hacia el punto de encuentro. Entonces, ¿cómo realmente es que nosotros logramos esto? En la misma parte que yo le especifiqué hace un momento. Vamos a capacitar el personal, que el personal conozca cómo utilizar el extintor, que el personal realmente conozca cuáles son los tipos de fuego que se manifiestan en un entorno laboral, porque solamente no es yo identificar un siniestro de un incendio, sino también que yo tengo que saber qué tipo de fuego es que yo voy a controlar. Porque si en este caso yo logro controlar el fuego, bien, pero se supone que yo tengo que utilizar un extintor que sea correspondiente al tipo de fuego que se manifestó, obligatoriamente, para yo poder controlar. Porque si yo, por ejemplo, tengo un tipo de fuego eléctrico y yo apago un extintor, vamos a suponer el tipo K, no voy a hacer nada, lamentablemente. Si yo voy a apagar un siniestro de un fuego que se ha manifestado, un conato, y lamentablemente es de riesgo eléctrico y la cual entonces aquí lo voy a pagar con agua, no voy a controlar. I- Incluso lo que voy a hacer es lo siguiente, que el potencial que tiene ese peligro va a subir o va a aumentar mucho más. Entonces son puntos que nosotros específicamente debemos de saber obligatoriamente. Entonces, cuando nosotros hablamos aquí de lo que es la NFPA, que es una Asociación Nacional de Protección contra el Fuego, es un organismo que sale en los Estados Unidos en el 1896, sale lo que es la NFPA, y la NFPA nos brinda a nosotros todo el procedimiento requerido de cómo yo puedo combatir lo que es un fuego.
cómo yo puedo utilizar el extintor, cómo yo puedo brindarle las capacitaciones correspondientes al personal contra protección contra el fuego, cómo los bomberos pueden combatir lo que es un siniestro de incendio en un entorno laboral, cómo se pueden realizar lo que son los planes de emergencia y evacuaciones en una industria. Entonces, todo esto específicamente nosotros lo vemos y nos lo brinda lo que es este organismo que nosotros vemos acá como la NFPA, Asociación Nacional de Protección contra el Fuego, que esta se encarga de regularizar todo el procedimiento para yo poder brindarle lo que son las capacitaciones correspondientes al personal, cómo yo puedo combatir lo que es un fuego o un incendio en un entorno laboral o en una industria. Esta se formaliza en el 1896, como yo le especifiqué hace un momento, como nosotros entonces lo vemos acá. Entonces yo tengo específicamente una diferencia. Yo tengo una diferencia entre lo que es un fuego y lo que es un incendio. Específicamente existe una diferencia. ¿Por qué? Porque el fuego tiene un potencial diferente y el incendio tiene otro potencial diferente. ¿Alguien más o menos puede darme una diferencia, una idea, que pueda tener una idea correspondiente a lo que sería un fuego y lo que sería un incendio? ¿Quién me puede a mí dar esa respuesta ahí correspondiente a lo que nosotros podemos entender, lo que es un fuego y lo que es un incendio? ¿Cuál es la diferencia que nosotros tenemos en ambas partes? ¿Quién me puede decir? Christopher, cuéntame. La diferencia entre fuego e incendio son muy diferentes. Como por ejemplo, cuando hablamos de incendio, es cuando ya no es controlable. ¿Ese es el fuego o el... Entonces, cuando hablamos de fuego, es porque es controlable. Ok, ¿y el incendio? Porque realmente me está dando una definición del fuego, pero la diferencia que existe entonces entre el fuego y el incendio, ¿cuál es? Porque realmente la parte que usted me está especificando, que el fuego puede ser controlado, eso sí es real. Aunque realmente el incendio también, pero se controlan con personales diferentes. Esa parte sí. Ahora bien, cuando yo hablo de lo que es un fuego, el fuego específicamente es la reacción química que consiste en la oxidación violenta de la materia o materiales de combustible que se manifiesta en desprendimiento de luz, genera calor también y se genera lo que son gases. Esto es lo que nosotros entendemos como un fuego. Es la reacción violenta que consiste en la materia que se manifiesta en este caso por combustible y este se desprende en grandes cantidades de llamas abiertas o desprendimiento de luz y genera lo que son también calor y a la misma vez genera lo que son gases y vapores. Lo que el compañero Christopher Faría quiso decir es que un fuego tiene menos cantidad de oxígeno, o sea, puede ser más controlable por cualquier tipo de persona que un incendio. O sea, cuando un incendio de gran magnitud ya contiene más gases, más combustible y ya se sale un poco de control. Y aunque los dos son controlables, pero hay uno que hay que invertir más tiempo para poder llevarlo a su punto de origen y llevarlo a que sea un poco más controlable. Exactamente, como lo dice el compañero. Ahora, cuando nosotros hablamos de lo que es un incendio, el incendio en este caso es el resultado de lo que es la propagación y la falta de control del fuego. Y Ese es la, el- y la cantidad y el flujo mayor de oxígeno. sí, porque es que realmente el incendio a la misma vez genera lo que es más fuente de calor, genera lo que es más llamas abiertas y genera más oxígeno. Ahora bien, no es que genera en sí más oxígeno, sino que a la misma vez cuando nosotros tenemos el incendio,
el incendio requiere de más oxígeno para poder generar lo que son esas llamas abiertas. Ahora, a la misma vez, el incendio genera más monóxido de carbono también. Que esa partecita nosotros lo vamos a ver un poquito más adelante, cómo es que se genera el monóxido de carbono en un incendio o en un fuego también. Pero esa es la diferencia que nosotros tenemos entre lo que es un fuego y lo que sería un incendio. Ahora, el fuego puede ser controlado por una persona competente que quizás sepa manipular lo que es un extintor, y el fuego específicamente se puede controlar con un extintor, dependiendo del tipo de fuego que se ha manifestado. Usted va a Para control, de escúchame, extintor. para controlarse con un extintor tendría que ser un conato. ¿Cómo? O sea, tendría que ser un conato, o sea, un incendio pequeño, no con una segunda parte de la magnitud. El fuego, en este caso, cuando usted habla de lo que es un conato y lo que es el fuego realmente, el conato sale del fuego. El conato viene siendo Mm. el inicio de lo que es el fuego. Luego pasa a ser un fuego y luego pasa a ser un incendio. Todos los fuegos, Sí, en este caso, pero cuando pasa a ser un fuego es muy difícil controlarlo con un extintor. cuando pasa a ser, Un fuego es muy difícil controlarlo con un extintor. no, 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 no. Es que ahí ya está equivocado. Ya cuando usted no puede controlarlo con un extintor, entonces ya no se manifiesta un fuego, se manifiesta un incendio. Porque todos los fuegos pueden ser controlados, en este caso con un extintor y el conato también. Ahora, cuando entonces pasa que usted no puede controlar, ya sea con una persona que sepa manipular un extintor o con el mismo extintor, entonces pasa a ser lo que es un incendio, no un fuego, porque todos los incendios son controlados, ya sea por personal competente como los bomberos, porque en este caso es un personal competente y tiene el equipo necesario para poder combatir el dicho incendio que se ha manifestado. Ahora, los fuegos que se manifiestan como nosotros lo vemos aquí, esto es un fuego, esto que vemos aquí, esto que nosotros vemos aquí es un incendio. De 10 Un incendio. incendios que se manifiestan en los entornos, 7 de ellos es por la falta de control del fuego que se manifiesta en una industria. Ahora bien, nosotros, para que se pueda generar lo que es un fuego, se necesitan tres elementos fundamentales para que se pueda manifestar lo que es un fuego. ¿Quién me puede decir cuáles son esos tres elementos que se necesitan para que se pueda manifestar lo que es un fuego? El primero es, o sea, lleva tres elementos que son oxígeno, combustible y, y el gas. Los gases no, el calor El sería. calor, eso mismo. Me quise decir el calor. No, calor y combustible. Sí, para que se manifieste lo que es un fuego en un entorno laboral, se deben de generalizar o se deben de completar tres elementos obligatoriamente, la cual debe de ser lo que es el oxígeno, tenemos lo que es el combustible y tenemos lo que es el calor. Si uno de estos tres elementos no se encuentran, ya sea en un entorno, no se puede manifestar lo que es un fuego. Entonces, obligatoriamente se necesita la combinación de ambos para que se pueda manifestar lo que es un fuego o un conato. Entonces, cuando nosotros vemos aquí, cuando primero nosotros hablamos de lo que es el oxígeno, solamente se requiere de un 16% solamente del oxígeno para que se pueda generalizar lo que es un conato, que es el inicio de un fuego. Ahora, como fuente de calor, que sería esta, como fuente de calor, nosotros podemos tener lo que es temperaturas extremas, la temperatura del sol, también podemos tener lo que son gases, también calentamientos de motores, también energía eléctrica, que son aplicables como fuente de calor y como el combustible, que sería este, nosotros podemos tener que en el combustible, que es el estado de la materia,
podemos tener tres, que sería combustible líquido, sólido y gaseoso, que serían estos que nosotros vemos acá. Se necesitan estos tres elementos obligatoriamente. Como oxígeno, solamente en el entorno se va a requerir del 16% del oxígeno solamente. Como fuente de calor, para iniciar lo que es el conato, podemos tener, como yo le especifiqué hace un momento, temperatura para empezar la reacción. Puede ser la temperatura del sol, superficies calientes, podemos tener lo que son chispas y arco, podemos tener lo que es fricción o acción química. Energía eléctrica, o sea, la parte eléctrica pasa a ser una fuente de calor también. Compresión de gases, calentamiento de motores eléctricos, etcétera. Estos son los que son aplicables como fuente de calor. Ahora, como combustible, que sería que el combustible sería el estado de la materia, lo que se va a encender en sí. Tenemos combustible sólido, líquido y gaseoso. Para que puedan entender un punto muy importante, esto que nosotros vemos aquí, que son los estados de la materia, no son los tipos de fuego, ¿eh? Esto es Esto viene siendo el estado de la materia en sí, lo que hace lo que es la ignición para iniciar lo que es el conato. Ahora, como el estado de la materia, nosotros tenemos acá sólido, que en este caso combustible sólido, podemos tener carbón, madera, papel, tela, cuero, azúcar, entre otros. Como combustible líquido, podemos tener gasolina, alcohol, pintura, barniz, aceite, entre otros. Y como gases, que son gaseosos, podemos tener gas natural, gas propano, gas butano, hidrógeno, acetileno, entre otros. Ahora, recordar un punto, esto viene siendo lo que es el estado de la materia. Estos no son los tipos de fuego, simplemente esto es el estado de la materia, lo que se encarga de hacer la ignición de lo que es el conato del fuego. Como lo vemos acá. Que ahora bien, cuando nosotros vemos que se generaliza lo que es un incendio, ya sea un entorno laboral, y nosotros vemos que ese incendio tiene lo que es esas llamas abiertas, y luego de ahí pasa un momento y ya nosotros no vemos lo que son esas llamas abiertas, simplemente vemos lo que es esa gran cantidad de humo que va subiendo hacia arriba y al final es un impacto para el medio ambiente. ¿Por qué realmente pasa ese tipo de situaciones en un incendio? Ya la propagación no es la misma. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos esa gran cantidad de llamas abiertas, ese incendio está acumulando todo el oxígeno que se encuentra a su alrededor. Ahora bien, ya cuando nosotros no vemos esas llamas abiertas, que solamente vemos lo que es esta gran cantidad de humo que sube hacia arriba, es porque ese incendio está a falta de oxígeno y la combustión no es suficiente. Entonces, ¿qué pasa acá? Que ahí es que entra lo que es el monóxido de carbono. Y el monóxido de carbono ahí comienza a producirse, pero el monóxido de carbono se produce por combustible sólido, por todo combustible creado de petróleo también y por máquinas de combustión. Entonces, ahí es que se manifiestan lo que es el monóxido de carbono, que es el CO2, que es un gas altamente venenoso, la cual usted, por estar expuesto a este tipo de gas, puede obtener lo que es una intoxicación leve, pero también puede tener lo que es una intoxicación grave. Entonces, al final, nosotros, esa parte ahí, nosotros debemos de entender lo que los gases que se manifiestan, ya sea dentro de un espacio confinado, que es un recinto cerrado, o se manifiestan en lo que es esos incendios. Por eso realmente uno de los factores que usted debe de hacer es agacharse al suelo por debajo. ¿Por qué? Porque los gases se manifiestan en la superficie, no debajo. Entonces, mientras más por el suelo usted se encuentra, menos posibilidades de usted inhalar lo que es el humo que se manifiesta en un incendio o esos gases que se manifiestan en grandes cantidades también. Por eso que se le exige a usted que usted se agache por el suelo y se desplace gateándose. ¿Para qué? Para que usted no logre inhalar o esté menos expuesto a esos gases que se generan en la superficie. ¿Estamos claros por el momento? Sí, maestro.
Bien, vamos a ver aquí entonces los requisitos que nos exigen a nosotros cuando pasa lo que es un incendio, ¿verdad? Cómo realmente nosotros podemos actuar en caso de que se manifieste un incendio, ya sea un entorno laboral. Observe la palma. Dado inmediato el número telefónico interno o extensión que comunique con las centrales de emergencia o grupos de apoyo. Siga las instrucciones que se han aplicado en el plan de emergencias. Aunque cada plan tiene características particulares para cada tipo de compañía, existen unas recomendaciones generales. Si se le ordena evacuar, desconecte los equipos eléctricos de su puesto de trabajo y cierre su escritorio con llave. Baje por el lado derecho de las escaleras y por ningún motivo se devuelva. Tampoco haga uso del ascensor. De prioridad a las personas mayores o con limitaciones. Dígase el punto de encuentro ubicado en el plan de emergencia de su empresa. En caso de incendio, recuerda salir agachado. Tenga presente también que solo es necesario evacuar cuando existen riesgos colectivos inminentes. Es decir, que amenacen a varias personas simultáneamente o en forma secuencial, como lo es un incendio declarado. Mientras evacúa, tenga presente las siguientes recomendaciones. Puertas antes de abrirlas. Si están calientes, no las abra. Lo más seguro es que el conato se haya convertido en un incendio. Si le queda fácil, coloque un trapo humedecido en la repisa inferior de la puerta para evitar que el humo pase. Den prioridad a las personas con limitaciones físicas, ancianos, mujeres en embarazo y niños para que salgan primero. Ayúdenlos a que conserven la calma. Evite correr, gritar, hacer ruidos innecesarios o causar más confusión. Si encuentra mucho humo, desplácese gateando hacia un lugar seguro, porque el humo tiende a subir. Si le queda fácil, coja una toalla húmeda para ponérsela sobre boca y nariz para no asfixiarse y evitar una intoxicación. Verifique el estado de las vías de evacuación. No se devuelva por ningún motivo. Quítese los zapatos de tacón alto. No utilice ascensores. Cierre las puertas sin seguro antes de salir. Si tiene que refugiarse, de una señal. Y recuerde, la evacuación debe hacerse siempre hasta y a través de lugares de menor riesgo. Si se produce un conato de incendio mientras usted está en un auditorio o un teatro, busque con calma la salida de emergencia. Si hay mucha confusión, intente llamar la atención de todas las personas pidiendo calma e indíqueles la salida para que evacúen en orden. No se encierren los baños, armarios, vehículos, cafetines o zonas de descanso. Evacúe inmediatamente. Trate de dejar una señal en un sitio visible para que los socorristas puedan ayudarle. Si su ropa se incendia, no corra, arrójese al suelo y dé vueltas sobre su cuerpo. Si ve a alguien con sus ropas encendidas, cúbralo con una cobija, una manta o una tela gruesa para que sofoque las llamas. No lo golpee con una manta. Lo ventile, porque se puede avivar el fuego. Si está en pisos superiores, no se lance por la ventana. Tal vez la caída sea más peligrosa que el mismo incendio. Mantenga siempre la calma. No permita que el pánico lo haga actuar de manera insegura para usted, su familia o sus compañeros. Ahora sí, el botón de... Bien, entonces ahí nosotros vemos parte del procedimiento que realmente nos exige a nosotros cuando pasa lo que es un incendio. Lo primero que me exige a mí, nosotros no vamos a utilizar lo que es extintores, nosotros debemos de saber lo que es el plan de emergencia y evacuación. Lo que se indica aquí es que todas las empresas, cuando van a realizar lo que es una actividad X, realizan lo que es un plan de emergencia y evacuación. Ese plan de emergencia y evacuación que se hace por escrito, se le debe de dar a conocer a todo el personal que va a estar involucrado en la actividad X. ¿Por qué? Porque mediante ese plan de emergencia y evacuación es que las personas van a actuar. Entonces, nosotros en ese plan de emergencia y evacuación, nosotros vamos a coger lo que son rutas seguras, que son las rutas que por ahí es que nosotros vamos a desplazar a ese grupo de personas hacia el punto de encuentro. El punto de encuentro es una zona segura que se escoge mediante un análisis que nosotros hacemos y determinamos que al final es
una zona segura y hacia ese dicho lugar nosotros podemos desplazar a ese grupo de personas que al final va a estar expuesto a lo que es un incendio o una emergencia que se ha manifestado en un entorno laboral. Ahora bien, las empresas están sujetadas a realizar o a formalizar lo que son dos planes de emergencia y evacuación. Un plan de emergencia y evacuación interno y otro plan de emergencia, evacuación externo. ¿Por qué? El primer plan de evacuación y emergencia externo, este se realiza cuando pasa lo que es una emergencia nivel 1. Cuando nosotros hablamos de lo que es una emergencia, ¿quién me puede indicar qué nosotros entendemos como una emergencia primero? ¿Qué nosotros entendemos como una emergencia? Una emergencia es o sea, aquellas situaciones que se presentan en el lugar, ya sea como incendio, derrumbe, etcétera, etcétera. También se podría llamar como una emergencia de ruta de evacuación en caso de temblor, que donde las personas tienen que evacuar hacia el punto de reunión indicado por su empresa directamente por la ruta de evacuación indicada por la misma. O sea, una emergencia puede ser en dado caso de un personal no entrenado hasta un conato, hasta un pequeño conato de incendio, donde las personas no tienen el control, ya se realiza, se ocasiona lo que es una emergencia. Bueno, específicamente lo que usted ha dicho, sí, es así. Pero también cuando nosotros hablamos de lo que es una emergencia, son esos eventos, en este caso, que se manifiestan en los entornos laborales, ¿verdad? La cual requieren de lo que es una acción rápida antes de que causen un efecto. ¿Por qué? Porque las emergencias pueden ser controladas sin que causen ningún daño a las personas. Entonces, por eso se determina que se requiere de lo que es una acción rápida antes de que ésta cause lo que es un daño. ¿Por qué? Porque yo puedo tener lo que es una emergencia y ese evento que está sucediendo en ese entorno laboral, la cual tiene lo que es una probabilidad de ocasionar un daño, y ese daño puede ser directamente a las personas que están involucradas o puede ser directamente a la propiedad o al medio ambiente. Ahora, si esta emergencia o si este evento ha causado lo que es un daño en sí, pues se convierte en lo que es una urgencia. Las dos requieren de una acción rápida en sí, pero las emergencias en este caso son manifestadas cuando el evento ocurre y no ha provocado el daño. Las urgencias, los eventos se manifiestan en los entornos, ya ocasionó lo que es un daño y también se requiere de lo que es una acción rápida. En este punto que yo le especifiqué hace un momento, le dije que las empresas tienen que elaborar lo que es un plan de emergencia y evacuación, uno interno y uno externo. ¿Por qué? Cuando ocurre lo que es una emergencia a nivel 1, porque nosotros tenemos tres tipos de emergencia. Tenemos una emergencia a nivel 1, tenemos una emergencia a nivel 2 y una emergencia a nivel 3. La emergencia nivel 1 son estas emergencias que nosotros podemos controlar con nuestros propios recursos, con lo que cuenta la empresa. Por ejemplo, pasa lo que es un fuego, lo que es un conato, y nosotros tenemos un personal competente y estas personas se encargan de controlar lo que es este evento que se ha presentado inesperadamente. Entonces, ¿qué pasó acá? Aquí pasó un evento que requería de una acción rápida y fue controlado por una persona competente, la cual esto se convierte en lo que es una emergencia nivel 1. Una persona quizá que tuvo lo que es un accidente y nosotros con los recursos que cuenta la empresa pudimos controlar lo que es esta emergencia. La persona que tuvo una herida y nosotros quizás con el personal de respuesta de emergencia rápida pudimos controlar lo que es la herida de esta persona. Ahí nosotros controlamos lo que es esta emergencia y pasa a ser lo que es una emergencia nivel 1. Las emergencias nivel 2
son esas emergencias que nosotros no podemos controlar con nuestros propios recursos, o sea, con lo que cuenta la empresa. Y al final nosotros vamos a requerir de lo que son esos organismos de las partes exteriores. Estoy hablando aquí de lo que es 911, Policía Nacional, Bomberos. ¿Por qué? Porque se puede manifestar lo que es un incendio en mi empresa y yo no puedo controlar lo que es esta dicha emergencia porque no puedo combatir lo que es un incendio con un extintor. Entonces voy a necesitar la ayuda obligatoriamente de este organismo o de varios organismos y ya esto pasa a ser lo que es una emergencia nivel 2. Por ejemplo, yo tengo un personal que esta personal obtuvo lo que es un accidente. Yo no pude controlar lo que es esta dicha emergencia y voy a necesitar obligatoriamente lo que es la ayuda del 911. ¿Qué va a pasar aquí? Que esto se convierte en una emergencia nivel 2 porque yo no pude controlar esta emergencia con lo que cuenta la empresa, con mis propios recursos. Ahora bien, cuando pasa a ser lo que es una emergencia nivel 3, es cuando nosotros necesitamos la ayuda del COE, que me imagino que los que estamos acá no sabemos lo que es el COE, Centro de Operaciones de Emergencia, y esta emergencia se convierte en una emergencia nivel 3 a nivel nacional. Entonces, estos son los 3 niveles de emergencia que nosotros podemos encontrar. Ahora bien, cuando pasa lo que es una emergencia nivel 2 y necesitamos lo que es la ayuda de Policía Nacional, por ejemplo, o lo que son los bomberos, esta persona se le debe de dar a conocer lo que es el plan de emergencia y evacuación interno que tiene la empresa. ¿Por qué? Porque mediante ese plan de emergencia y evacuación es que este organismo va a actuar. También se necesita o se le debe de dar a conocer lo que es el plan de emergencia externo que tiene la empresa. ¿Por qué? Porque si hay que hacer una evacuación, ya sea de la parte interna hacia la parte externa, o sea, trasladar a todo el personal fuera de las instalaciones, se debe de hacer mediante el plan de emergencia que tiene la empresa. Perdón, ¿por qué? Porque usted nunca puede actuar en contra del plan de emergencia que tiene la empresa. ¿Por qué? Porque se supone que cuando usted hace usted elabora lo que es el plan de emergencia, primero, en esas rutas que se van a escoger, se hacen los análisis correspondientes para determinar de que esas rutas son seguras para yo desplazar a este grupo de personas en caso de que pase lo que es una emergencia. Lo segundo sería que el punto de encuentro o la zona segura nunca se escoge cuando ocurre una emergencia, sino esta ruta, perdón, esta zona segura o este punto de encuentro se escoge cuando nosotros hacemos lo que es el levantamiento del plan de emergencia y evacuación. Y esto se hace mediante los análisis que nosotros hacemos y las evaluaciones correspondientes que nosotros hacemos también para determinar que es una zona segura y ahí nosotros podemos desplazar a este grupo de personas porque no tenemos lo que son factores de riesgo que se presentan en este entorno laboral. Esto específicamente lo que se hace cuando nosotros vamos a realizar lo que es el plan de emergencia y evacuación, que al final se le debe de dar a conocer al personal cómo realmente también nosotros logramos ir modificando y buscando mejoras en el plan de emergencia y evacuación que tiene la empresa. Bueno, se hacen lo que son los simulacros correspondientes, los simulacros que son ejercicios prácticos que se hacen en las empresas para nosotros hacer mejoramiento de lo que es el plan de emergencia y evacuación y a la misma vez el personal también logre conseguir más conocimiento de cómo actuar en caso de que pase una emergencia. Nosotros tenemos dos programaciones. Se hace lo que es un simulacro previsto y se hace uno imprevisto. El simulacro, que es el ejercicio práctico que se hace imprevisto, este no se le da a conocer al personal. Simplemente se hace un simulacro, se hace sonar la sirena y automáticamente nosotros comenzamos a actuar. El simulacro que se hace previsto, se coge lo que es una fecha, hora y lugar estratégico donde se va a realizar el ejercicio y se le da a conocer al personal que una fecha X se va a realizar lo que es el ejercicio práctico de lo que son los simulacros, donde nosotros colocamos varios evaluadores en puntos estratégicos para que estas personas vayan evaluando las acciones que ejecutan las personas.
Estamos claros por el momento. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud que tengamos por el momento? Pues estamos claros por el momento. Durante un conato de incendio en su empresa, si detecta un conato de incendio en su empresa, conserve la calma y ya. Bien, aquí, cuando nosotros tenemos lo que es un fuego o se puede generar lo que es un incendio, nosotros tenemos aquí lo que es la conducción, tenemos la radiación y tenemos lo que es la convención. Cuando hablamos de estos tres elementos, nosotros nos estamos refiriendo a la conducción, es el estado de la materia, lo que se enciende en sí. Ahí, de ahí que nosotros sacamos lo que es la conducción. La radiación es la propagación, la fuente de calor que genera lo que es este incendio. Y la convención, al final, nosotros vemos ese humo negro que sube hacia arriba cuando se manifiesta lo que es un incendio. Y esto sería la convención, que al final es un impacto para el medio ambiente. Entonces, cuando se genera lo que es un incendio, se manifiestan estos tres elementos correspondientes que nosotros vemos aquí, que está estructurado por lo que es la conducción, la radiación y la convención. Conducción es el estado de la materia, lo que se enciende en sí. La radiación es la fuente de calor que genera lo que es este incendio, y la convención, al final nosotros vemos esas llamas abiertas y ese humo negro que sube a lo que es la atmósfera, que al final es un impacto para el medio ambiente. Esto es lo que nosotros determinamos como lo que es la convención. Vamos a ver, nosotros tenemos tres tipos, perdón, nosotros tenemos cinco tipos de fuego que se pueden manifestar dentro de lo que es una industria o también en un dicho lugar determinado. Ahora bien, ¿quién me puede decir a mí cuál es el primer fuego que nosotros podemos encontrar según la tabla y según la NFPA? El primer fuego, que es el fuego tipo A, ¿quién me puede describir a mí cuál es el fuego tipo A? Vamos a ver, ¿quién me puede decir? Fuego tipo A. Cuando nosotros hablamos de lo que es el fuego, nosotros tenemos cinco tipos de fuego, la cual tenemos el fuego tipo A, tenemos el fuego tipo B, fuego tipo C, tipo D y tipo K. Estos son los cinco tipos de fuego que se generan ya sea en una industria o en un entorno laboral X. Ahora, el tipo de fuego tipo A es todo el fuego generado por combustible sólido. Combustible sólido, que en este caso se generaliza por lo que es madera, papel, tela, plástico, entre otros. Este es el combustible sólido. Combustible no es solamente lo que nosotros conocemos como gasolina o gasoil. Ahora tenemos el combustible líquido, que el combustible líquido en este caso se generaliza por lo que es pintura, gasolina, gasoil, también alcohol, grasa, entre otros. Luego tenemos lo que es el fuego tipo C. El fuego tipo C es todo el fuego generalizado por los equipos eléctricos. El tipo D es generalizado por lo que es metal y productos químicos reactivos. En este caso estoy hablando de aluminio, potasio, magnesio, también. Mayormente este tipo de extintor también se utiliza bastante donde se difunden lo que son los metales, también este tipo de fuego. Y por último, tenemos el fuego tipo K. El fuego tipo K, que es en este caso generalizado por lo que es la grasa, los vegetales,
la carne es de animales, y este mayormente se utiliza en lo que es la cocina, es que se utiliza lo que es este tipo de extintor. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, nosotros tenemos aquí 5 tipos de fuego, y de esos de estos 5 tipos de fuego, nosotros podemos encontrar un extintor que es el que más común que existe y el que más se utiliza. Y podemos encontrar un extintor tipo A, B y C. Un extintor que me apaga combustible sólido, combustible líquido y combustible de la parte eléctrica, que al final vienen juntos, y yo puedo combatir lo que son estos 3 tipos de fuego que nosotros vemos acá. Entonces, no solamente sería que yo voy a controlar lo que es un conato, que se generalizó lo que es un dicho lugar, y solamente yo voy a ir con mi extintor y lo voy a combatir. No, se supone que yo tengo que saber el procedimiento de cómo yo voy a actuar para yo combatir lo que es este conato o este fuego, o lo otro sería también el tipo de extintor que yo voy a utilizar. Mayormente ya en todas las industrias se utiliza el extintor A, B y C, que me apaga estos 3 tipos de fuego que nosotros vemos aquí al principio. Este es mayormente el tipo K, que se utiliza en los restaurantes, en las cocinas, y aquí donde nosotros tenemos fundimiento de metales o productos químicos reactivos también. Entonces, esto que vemos aquí, debemos nosotros de siempre tenerlo presente, de los 5 tipos de fuegos que se pueden generalizar, ya sea en una industria o en un entorno donde nosotros nos encontremos. Las causas de un incendio son múltiples, desde el uso inadecuado de estufas o aparatos eléctricos, falta de mantenimiento en instalaciones eléctricas o de gas, hasta un cigarro mal apagado pueden convertir en pocos segundos un pequeño incendio en uno fatal. Los daños humanos y materiales que deja hacen necesario pensar en su prevención. Por ello te daremos algunas medidas de seguridad y pasos a seguir ante un incendio. ¿Qué debes hacer antes? Identificar las rutas de evacuación, así como las salidas principales y alternas, verificando que estén libres de obstáculos. Evita almacenar productos inflamables o usarlos sin supervisión. Mantén y verifica constantemente el buen estado de las instalaciones de luz y gas. No sobrecargues las conexiones eléctricas. Identifica la ubicación de los extintores y solicita la orientación necesaria para usarlos de manera apropiada. ¿Qué hacer durante un incendio? Identifica la fuente del incendio y retírate de la zona de riesgo. Conserva la calma y emite la alarma. Si te es posible, usa un extintor y trata de controlar el incendio sin exponer tu seguridad. Si hay humo, tápate la nariz y la boca con un pañuelo mojado y agáchate. Dirígete a la zona externa de menor riesgo o punto de reunión. Recuerda, no corro, no grito y no empujo. Ten a la mano los teléfonos de emergencia y solicita el auxilio de la estación de bomberos más cercana. Sigue las instrucciones de los brigadistas de protección civil y mantente alejado del área de riesgo, ya que el fuego puede avivarse. Recuerda no interferir en las actividades de los bomberos, brigadistas y rescatistas, y pon mucha atención a las indicaciones. El Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, Unidad Santo Tomás, agradece que por tu seguridad tomes en cuenta. Bien, ahí nosotros vemos entonces parte del procedimiento, la cual nosotros hemos estado viendo desde el inicio también, realmente cuál es el procedimiento y las guías que nosotros debemos de tomar en caso de que pase lo que es un fuego o un incendio también, que nosotros nos veamos involucrados también. Siempre nosotros debemos de actuar correspondiente a lo que dice el plan de emergencia y evacuación de la empresa. Recordar también que para nosotros estar menos vulnerable a lo que sería este incendio que se pueda manifestar en un dicho lugar, nosotros debemos siempre guiarnos por una persona que quizá conozca de los términos del plan de emergencia y evacuación, que quizás puede ser los grupos de apoyo,
también debemos de guiarnos por lo que dice el plan de emergencia y evacuación, porque así yo voy a estar menos vulnerable a este dicho evento que se ha manifestado en el dicho momento que se presente. Entonces aquí me habla de lo que es la prevención de incendios y me dice, trata sobre todo en garantizar la seguridad humana y de la propiedad. Se refiere al conjunto de medidas y técnicas activas destinadas a evitar el inicio y la propagación de un incendio o reducir su impacto en la vida y la propiedad. Los sistemas de control de un incendio que nosotros tenemos aquí, tenemos los extintores acá. Aquí tengo lo que es el extintor industrial, que sería este. Aquí tengo el equipo de PPF específico que se utiliza ya sea específicamente porque se ha generalizado lo que es un incendio y debemos de ejecutar lo que es una emergencia y tenemos que evacuar a un grupo de personas que quizá están expuestas a esta emergencia que se ha presentado. Bien, aquí nosotros vemos lo que es el extintor, este que sería el extintor. Me dice, son equipos de portátiles de control que sirven para sofocar un incendio en sus comienzos. Tipos principales, tenemos de agua, espuma, tenemos dióxido de carbono, tenemos polvo químico, sistemas rociadores o de supresión de incendio. Entonces, este que vemos aquí, que es el extintor, y cómo realmente nosotros debemos de inspeccionar el extintor cuando ocurre lo que es un fuego. Pero en este caso se supone que los extintores deben estar todos colocados en una parte visible donde el personal pueda ver el extintor, que pueda cogerlo rápidamente también, y esos extintores deben de estar inspeccionados también, como nosotros vamos a manipular el extintor, y cómo nosotros vamos a actuar para nosotros poder sofocar lo que es un conato de incendio o un fuego. Ahora bien, esto nosotros lo vamos a hacer cuando demos el receso de los 10 minutos. Vamos a dar un receso de los 10 minutos, de 10 minutos y retornamos nuevamente en 10 minutos a las 9:15. Retornamos nuevamente. 9:15 retornamos nuevamente. Disculpe, Techan. Bien, entonces, como aquí nosotros vemos este extintor, la cual se le va a hacer lo que es una inspección y nosotros nos damos cuenta aquí, el extintor, lo primero, cuando nosotros lo vamos a inspeccionar, debe de siempre tener la aguja acá en la línea verde, siempre. ¿Por qué? Porque eso me indica a mí que el extintor está lleno y que tiene la presión suficiente para yo poder combatir lo que es un fuego. Lo otro sería, este es el clip, el seguro que utiliza el extintor que evita que yo presione el extintor. Este es el precinto que se coloca acá cuando se rellena lo que es el extintor. Y aquí utiliza, aquí al lado, no se está figurando, pero aquí al lado se utiliza lo que es la etiqueta, la cual cuando se hacen las inspecciones mensuales al extintor, claro, se hace una inspección. Se supone que usted debe de hacer una inspección en cada caminata de seguridad que usted realiza, pero usted le hace una inspección más profunda mensual al extintor también. Y cuando usted le hace una inspección, usted se lo coloca aquí a una etiqueta que utiliza el extintor. El precinto que está aquí se coloca cuando el extintor se lleva a rellenar. Este es el seguro, que es el clip, que se coloca para evitar de que el extintor se presione. Y aquí yo debo de medir aquí la presión del extintor y siempre me debe de marcar en la línea verde. Cuando yo logro, por ejemplo, ver un extintor, que este extintor quizá no se encuentra aquí en la línea verde, sino se encuentra debajo de la línea verde, no puede ser utilizado. Ese extintor debe de ser cambiado por otro obligatoriamente. ¿Por qué? Porque esto me está indicando a mí que este extintor no tiene la presión suficiente para yo poder combatir lo que es un fuego. De la misma manera, cuando yo quizá
logro controlar lo que es un conato o lo que es un fuego en un entorno laboral. Y entonces, aquí el extintor me mide, por ejemplo, acá, donde yo estoy marcando, todavía tiene presión porque la línea es aquí que debe de llegar para tener cero presión. Aquí tiene un 50% todavía, aquí donde yo estoy marcando todavía, pero no quiere decir de que ese extintor puede estar en el campo. No, quizá en unas industrias o una estación de combustible lo hacen, sí, pero el procedimiento indica claro que todo el extintor debe de estar rellenado al 100 y debe de marcarme siempre en la línea verde. Si yo lo tengo aquí con una presión a 50, no tiene específicamente la presión suficiente para yo poder combatir lo que es un fuego o un conato. Ahora, se manifestó lo que es un conato o un fuego en un entorno laboral. ¿Cuáles son los pasos a seguir que yo voy a utilizar? Primero, me desplazo con el extintor hacia el dicho lugar donde se está generalizando lo que es el conato o el fuego. Cuando yo llegue a ese dicho lugar, es que yo voy a retirar el seguro. El seguro no se retira antes de yo desplazarme a donde se encuentra el conato. No, yo retiro lo que es el seguro, el CLI, cuando yo llego ya al dicho lugar. ¿Por qué? Porque en el momento de cuando yo me esté desplazando, si yo logro retirar el seguro antes de, yo puedo presionar lo que es el agente extintor. Por eso debemos de evitar esa parte ahí y debemos entonces de retirar el seguro cuando nosotros nos desplazamos al dicho lugar. Lo otro sería, me voy a posicionar en un conato o en un fuego. Primero debe de ser a favor del viento. O sea, el viento siempre debe de venir a mi espalda. Siempre. No me puedo posicionar en contra del viento, sino a favor del viento, que me venga por la espalda. Lo otro sería, me voy a posicionar a una distancia de 3 metros obligatoriamente para yo poder combatir lo que es un conato o lo que es el fuego. Luego voy a presionar y el paso siguiente sería que lo voy a hacer en forma de abanico, de lado a lado. Lo voy a hacer. No lo voy a hacer como hay muchas personas que lo hacen de arriba hacia abajo. No, si lo voy a hacer en forma de abanico de derecha a izquierda. Y el agente extintor debe de ser disparado a la materia, a lo que se está incendiando. Hay muchas personas que disparan el agente extintor arriba, donde nosotros vemos esas llamas, y no es así. Usted va a gastar ahí 5 extintores. El agente extintor se dispara debajo, donde nosotros vemos que que se encuentra lo que es el estado de la materia. Obligatoriamente debe de ser así para usted poder sofocar o poder controlar lo que es un conato o lo que es un fuego. Ahora bien, en caso de que se le termine el agente extintor y usted no pueda controlar lo que es el fuego, usted se va a retirar, pero en esta posición que usted se encuentre acá, usted nunca puede darle la espalda a lo que es el fuego. Usted debe de retroceder para atrás, dando ambos pasos, y cuando usted se encuentre ya a la distancia prudente, ya entonces ahí usted puede dar la espalda y comenzar a evacuar. Pero usted en ese momento de cuando usted está sofocando lo que es el fuego y se le termina el agente extintor, usted ahí no puede darle la espalda al fuego, porque en ese momento que usted le dé la espalda, el fuego puede tener lo que es una reacción. Entonces, lo recomendable sería usted nunca darle la espalda al fuego y desplazarse hacia atrás. Lo otro sería, es más asequible nosotros utilizar 2 extintores a la misma vez que utilizar un extintor uno detrás de otro. O sea, utilizar 2 extintores, 2 personas sofocando lo que es el fuego en el mismo momento que usted utilizar un extintor, luego se le termina ese extintor y va y busca otro extintor. Entonces, esto sería el procedimiento que nosotros debemos de cumplir
para nosotros poder sofocar lo que sería un fuego o un conato. Vamos a ver aquí esta partecita que fue lo mismo que yo le estuve explicando. Segundo, programas con instrucción de uso. ¿Cómo saber esto? Configura conectarse el fuego a combatir. 2. Antes de utilizarlo, debemos asegurarnos que la aguja del manómetro esté marcando en la zona verde, indicando de una manera que nadie lo ha utilizado anteriormente. 3. Revise el seguro junto con el precinto de seguridad. Se recomienda hacer esta acción al llegar al lugar donde está el fuego. 4. Oprima la manija superior. Mueva la boquilla del extintor en forma de bambú despacio, cubriendo el área del fuego. 5. Dirija el chorro de la descarga del extintor a la base del fuego. No debe acercarse a menos de 3 metros de distancia del fuego. Actúe con el viento su espalda. 6. Una vez vacío el extintor, colóquelo sobre un costado en un lugar apartado para que nadie trate de usarlo nuevamente. Si no logra controlar el fuego rápidamente, retroceda de forma segura, con cuidado de no tropezar. No debe darle la espalda desde la imprudentad. Dos son mejor que uno. Es mejor utilizar 2 extintores a la vez que uno detrás de otro. Recuerde, su ruta de escape se ve amenazada. Si se le acaba el agente extintor, si el uso del extintor no parece dar resultado, si no puede seguir combatiendo el fuego de forma segura, abandone el área inmediatamente. Bien, ahí nosotros vimos la parte que decía al final que cuando nosotros culminamos de ya sea sofocar lo que es un fuego, nosotros no debemos o no podemos dejar el extintor donde se encuentra ubicado. Si no es extintor, nosotros lo retiramos del área, lo llevamos al almacén para que almacén se encargue de volver a rellenar lo que es este extintor. Nosotros no podemos específicamente dejar este extintor ahí ubicado en una zona o quizá colocarlo porque quizá vemos que todavía el extintor tiene presión suficiente o tiene agente extintor y podemos aún dejarlo en la misma área donde se coloca. No, automáticamente usted utiliza un extintor y porque usted vea que le quede agente o tenga presión, usted debe de retirar el extintor, llevarlo al almacén y que el almacén se encargue de volver a rellenar este extintor. Lo que debemos de hacer es hacer un reemplazo, buscar un extintor entonces que sí cumpla con las normas y colocarlo donde se encontraba este otro agente extintor. Aquí nosotros vemos una mala práctica que utilizan unos trabajadores que trabajan en una estación de combustible y esto realmente sucede. ¿Por qué motivo o por qué situación? Bueno, esto sucede porque realmente no hay lo que es un personal competente que pueda manipular lo que es un agente extintor como se debe, según lo que nosotros vemos. Yo lo voy a ir especificando. Vemos aquí este vehículo que que lleva la manguera todavía colgada aquí y vemos esta reacción aquí de este fuego que se ha presentado en el dicho lugar. Todavía no es un incendio, es un fuego todavía. Esto no es un incendio todavía. La propagación realmente no determina que sea un incendio todavía, pero vemos a esta persona que se encuentra aquí, vemos a esta persona que se encuentra en este sitio y vemos que va a poder sofocar lo que es el fuego. Vamos a ver entonces si logra hacerlo. Pero ¿qué pasa? Miren que de qué nosotros estamos hablando. Lo primero es nosotros lograr inspeccionar todos los extintores que se encuentran en el área. Y vemos aquí
que cuando nosotros no hacemos este procedimiento sucede esto. Ese extintor no tiene el agente para poder sofocar lo que es el fuego. Está vacío, lamentablemente. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí tiene un extintor y ni siquiera el personal lo ha visto para poder sofocar el fuego. Aquí vienen con el agente extintor industrial, pero hacen una mala práctica a la hora de utilizarlo. Bien, todavía ellos pueden acercarse un poco más a lo que es el fuego, pero miren qué desastre tienen estas personas utilizando el extintor. Miren, la manguera enrollada, como lo vemos ahí, la manguera aquí la tienen enrollada en esta parte. Miren, la manguera está enrollada. Bueno, aquí ya se colocó, ahí se acercó mucho. Ahí se está acercando, pero gracias a Dios vemos que en el video él va a tratar ya de sofocar lo que es el fuego. O sea, las malas prácticas conllevan a que las cosas se empeoren, lamentablemente, pero esto sucede realmente cuando nosotros no tenemos los conocimientos. Si nosotros no tenemos los conocimientos necesarios para combatir ya sea una emergencia, nosotros lo que nos vamos es a exponer más y que la situación realmente se empeore más de lo que se encuentra. Es mejor nosotros evacuar y dar el aviso de que se ha presentado una dicha emergencia, y así entonces las personas correspondientes, las personas que tengan los conocimientos de cómo sofocar o poder combatir lo que es un incendio, un fuego o una emergencia, ellos entonces sabrán qué hacer. Por eso es que se crean grupos de apoyo en los diferentes puntos de trabajo, para que estas personas entonces sirvan como guía a estas personas que quizás no tienen tantos conocimientos de cómo actuar en caso de una emergencia. Tenemos preguntas por el momento. Están como medio calladitos. ¿Qué es lo que pasa? Bien, entonces aquí vemos los componentes del sistema de emergencia. Esto que vemos aquí, que son las señalizaciones que se colocan en los diferentes puntos y más en esas rutas que son escogidas. Estos no son controles administrativos, serían estas señalizaciones que se colocan, las delimitaciones del área. Nosotros capacitar el personal de cómo actuar en caso de una emergencia también. Esto nosotros lo catalogamos como controles administrativos. Vemos aquí una señalización donde se encuentra el extintor. Vemos una indicación de no utilizar el extintor en caso de un sismo o un incendio. Vemos una indicación aquí que es la salida de emergencia, cuando se colocan las indicaciones en lo que son las rutas de evacuaciones y la salida de emergencia también. Entonces, esto sirve para que las personas puedan identificar de que esas son las rutas que se han escogido específicamente, y también que esta es la salida de emergencia que nosotros tenemos en caso de que se presente una situación imprevista también. Los sistemas de incendio que nosotros vemos, que estos sirven, primero lo que es la alarma, que vemos aquí para dar aviso a unas personas de que se ha presentado lo que es una emergencia y que hay que evacuar. Esto que vemos aquí, que sirven como control, y estos se activan cuando ya nosotros tenemos una concentración alta de calor, o hay algunos que se activan cuando tenemos una gran acumulación de humo también. Se activan de dos maneras diferentes también. Entonces, aquí vemos las medidas durante un incendio. Me dice, conserve la calma, que sería algo fundamental. Me dice, no grite, no corra, no empuje, puede provocar pánico, generalizando, que a veces este tipo de situación causa mucho más muerte que el mismo incendio que se ha manifestado. Si el fuego es de origen eléctrico, no lo vamos a apagar con agua. Confirmar sobre la situación del evento. En caso de emergencia, notificar al Departamento de Seguridad y a las autoridades correspondientes. Vamos a presionar lo que es el botón del PUNS, que es el sistema de alarma, para dar aviso a las demás personas que se ha presentado
lo que es una emergencia. Me dice aquí, vamos a tratar de combatir el fuego con extintor. En caso de no controlarlo, diríjase a la salida más cercana. Si la puerta es la única salida, vamos a verificar que la chapa o cerradura no esté caliente. Si lo está, no trate de abrirla, no utilizar lo que son ascensores. Entonces aquí me dice, si hay humo, colóquese lo más cerca posible del piso y desplácese gateando. Tápese la nariz y la boca con un trapo de ser posible húmedo. Me dice aquí también que si se incendia su ropa, no corra, tírese al piso y ruede lentamente. De ser posible, cúbrase con una manta para apagar el fuego. No pierda el tiempo buscando objetos personales. eh. Nosotros tenemos un sistema bastante importante y es que cuando ocurre lo que es una emergencia, para este personal de reporte de emergencia rápida, lo primero que tiene que asegurarse de poner a esta persona en lo que es una zona segura. Ahora, si la circunstancia lo permite, usted puede salvar parte de esas instalaciones, pero mientras tanto, usted lo primero que debe de tratar es de poner las personas en una zona segura. Aquí me habla de lo que es el monóxido de carbono. Me dice, muchas personas mueren cada año como consecuencia de una intoxicación por monóxido de carbono. Me dice que el monóxido de carbono es un gas altamente venenoso para las personas y los animales que se mezcla con el aire, resultando difícil de poder reconocer. Entonces, esto que vemos aquí que se ha manifestado, lo que es un incendio en un dicho lugar, ya nosotros vemos que este incendio, esta falta de oxígeno, o sea, la combustión no es suficiente para poder generalizar lo que son esas grandes cantidades de llamas abiertas o desprendimiento de luz. Entonces aquí lo que se está produciendo es el CO2, que es el monóxido de carbono. Mientras más oxígeno le falta al incendio, más monóxido de carbono se produce. Pero recordar un punto muy importante, el monóxido de carbono se produce por combustible sólido o combustible generalizado por petróleo. Para tener ese punto muy importante, si se generaliza lo que es un incendio o un fuego por la parte eléctrica o por lo que es las grasas o los vegetales, no se produce monóxido de carbono. Entonces, aquí nosotros vemos que el monóxido de carbono se produce de todo material combustible líquido en carbón, petróleo, carbón, madera, papel, tela y plástico. Cuando la cantidad de oxígeno es insuficiente, la combustión es incompleta y se produce el monóxido de carbono, que fue la parte que yo le especifiqué. Nosotros vemos aquí que fue la parte también que le especifica hace un momento, la combustión aquí es insuficiente. ¿Qué es lo que está pasando acá? Que aquí se está produciendo lo que es el monóxido de carbono. Entonces, es un gas altamente venenoso, como lo vemos acá, la cual nos puede dar a nosotros lo que es una intoxicación leve o una intoxicación grave. La intoxicación leve puede darnos a nosotros lo que es una debilidad, cansancio, intensidad al sueño, dolor de cabeza, náusea y vómito y visión borrosa. Como intoxicación grave podemos tener temperatura corporal baja, inconsciencia, respiración irregular y superficial. El paciente puede dejar de respirar, convulsiones, pulsos lentos que pueden ser irregular y tensión arterial baja. Estos son algunos de los factores que nosotros podemos generalizar en caso de estar intoxicado con monóxido de carbono. Esto es parte del resultado por nosotros inhalar lo que es el monóxido de carbono. Esta partecita nosotros la vimos y la escuchamos al principio cuando estuvimos hablando que es una emergencia, ¿verdad? Toda situación que implica un estado incontrolable y que requiere de una acción rápida. Todo lo que nosotros entendemos de una emergencia. Le especifiqué también que una emergencia nosotros la podemos encontrar como una emergencia nivel 1, nivel 2 o nivel 3.
3, ¿verdad? Emergencia nivel 1 son esas emergencias que nosotros podemos controlar con nuestros propios recursos, o sea, con lo que cuenta la empresa. Emergencia nivel 2 es cuando nosotros necesitamos la ayuda de esos organismos de las partes exteriores, ya sea 911, Policía Nacional, bomberos, etcétera. Cuando ya tenemos lo que es una emergencia nivel 3, es cuando necesitamos la ayuda de lo que es el COE, Centro de Operaciones de Emergencia, y se convierte en una emergencia a nivel nacional. Cuando nosotros hablamos aquí de lo que sería una evacuación, que me dice claro, que me dice que una evacuación es proteger la vida y la integridad física de las personas mediante su desplazamiento por lugares más seguros. Esto es lo que nosotros entendemos como una evacuación, como lo vemos aquí. O sea, cuando yo desplazo a un grupo de personas por rutas seguras que se escogen mediante un análisis que yo hago y determino esa zona, perdón, está libre de, ya sea de factores de riesgo, que no tienes quizá obstáculos, que tiene iluminaria suficiente para yo desplazar a este grupo de personas. Entonces ahí yo cojo lo que son estas rutas alternas que me determinan a mí que por ahí yo puedo desplazar a estas personas y que no se verán afectadas, ya sea por factores de riesgo que se presenten durante ese desplazamiento. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que es una zona segura, ¿verdad? Son aquellos lugares que se escogen mediante análisis y procedimientos que nosotros hacemos para desplazar a este grupo de personas hacia ese dicho lugar. La zona segura o el punto de encuentro no se escoge mediante una emergencia, sino la zona segura o el punto de encuentro se escoge cuando nosotros hacemos lo que es la elaboración del plan de emergencia y evacuación. Cuando nosotros determinamos de que es una zona segura, porque la zona segura no puede tener extendido eléctrico, no puede tener otras personas ejecutando otras actividades cerca, no puede tener flujo de vehículos en movimiento, no puede tener árboles cerca, árboles cerca. ¿Por qué? Porque se supone que es una zona segura. Yo tengo que desplazar a este grupo de personas hacia un lugar donde estos no tengan riesgo. Entonces, esto es lo que determina en sí, cuando yo voy a escoger una zona segura, que este dicho lugar debe de estar libre de cualquier factor de riesgo que se encuentre a su alrededor. Preguntas. Vamos a ver, preguntan.